Lucía nunca se consideró supersticiosa. Era práctica, racional y creía que todo tenía una explicación lógica. Cuando su amiga Sofía le pidió que cuidara de su bebé, Mateo, por una noche, Lucía aceptó sin dudarlo. Sofía necesitaba salir para un compromiso urgente y, al no tener con quien dejar a su hijo, confió en su amiga de toda la vida. Lucía llegó a la casa alrededor de las 19, y Sofía rápidamente la instruyó sobre la rutina del bebé. Es un angelito, dormirá toda la noche. Si necesitas algo, el monitor de video está aquí. Gracias, Lu, no sé qué haría sin ti. Sofía se fue, dejando a Lucía sola con Mateo. Después de alimentar al bebé, Lucía lo colocó en la cuna y se quedó unos minutos a su lado, admirando la tranquilidad con la que dormía. Luego, fue a la sala, tomó el monitor y comenzó a ver una película para pasar el tiempo. La casa estaba en silencio, con solo el sonido de la televisión llenando el ambiente. Alrededor de las 23, mientras la película se acercaba a su clímax, Lucía sintió una leve inquietud. Miró el monitor y, por un breve momento, pensó que vio algo extraño. Una sombra pasó rápidamente junto a la cuna. Debe ser mi imaginación, pensó, tratando de alejar la sensación de incomodidad. Volvió su atención a la película, pero la paz que sentía antes había desaparecido. Minutos después, Lucía decidió revisar el monitor nuevamente. Esta vez, la sombra estaba allí, inmóvil, justo al lado de la cuna de Mateo. Era alta, delgada y parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su corazón se aceleró. Intentó convencerse de que era solo una falla en el monitor, un reflejo o algo así. Pero algo dentro de ella le decía que no era tan simple. Sin pensarlo dos veces, Lucía dejó el monitor y corrió hacia la habitación de Mateo. Abrió la puerta con fuerza, su corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba exactamente como la había dejado. Las cortinas se balanceaban suavemente con la brisa de la noche, la lámpara encendida junto a la cuna, y Mateo durmiendo tranquilamente. Ningún rastro de la sombra. Respirando profundamente, Lucía se acercó a la cuna, verificando que el bebé estuviera bien. Mateo dormía como un ángel, ajeno a lo que estaba sucediendo. Realmente me estoy volviendo paranoica, murmuró para sí misma. Decidió regresar a la sala, pero no sin antes echar un último vistazo a la habitación. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación de que algo estaba mal no la abandonaba. De vuelta en la sala, Lucía tomó el monitor, decidida a ignorar lo que había visto. Pero la sombra todavía estaba allí, firme, al lado de la cuna. Ahora parecía estar moviéndose, casi como si estuviera observando al bebé. El miedo que Lucía había sentido antes regresó con fuerza, transformándose en un terror palpable. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo estaba muy mal en esa casa. Lucía intentó mantener la calma. Debe haber una explicación lógica, se dijo a sí misma, aunque sabía que estaba mintiendo. Llamó a Sofía, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Dejó un breve mensaje, tratando de no sonar aterrorizada. Luego, volvió a mirar el monitor, pero la sombra seguía allí, imponente, como si estuviera esperando algo. El tiempo pasó lentamente. Lucía no sabía qué hacer. Cada segundo que pasaba la ponía más nerviosa. Finalmente, tomó una decisión. Ya no podía quedarse en esa casa. Tomó a Mateo, que seguía durmiendo, lo colocó en el cochecito y salió rápidamente. En el monitor, la sombra parecía moverse inquieta, pero ella no quiso mirar hacia atrás. Cerró la puerta y salió, buscando la seguridad del mundo exterior. Lucía salió de la casa de Sofía y, sin saber exactamente a dónde ir, se dirigió a su propia casa. En el coche, miraba constantemente a Mateo, que seguía durmiendo, ajeno a lo que acababa de suceder. El monitor de video estaba apagado, tirado en el asiento del acompañante, pero la imagen de la sombra aún estaba vívida en su mente. Solo podía pensar en llegar a casa lo más rápido posible y salir de esa situación perturbadora. Tan pronto como entró en su apartamento, Lucía colocó a Mateo en una de las habitaciones y, finalmente, intentó llamar nuevamente a Sofía. Esta vez, Sofía respondió: «Hola, Lu, ¿está todo bien?». Lucía dudó por un momento antes de responder. «Sofía, está pasando algo muy extraño en tu casa. Vi una sombra junto a la cuna de Mateo a través del monitor. No desaparecía. No sabía qué hacer, así que lo traje aquí». Al otro lado de la línea, Sofía guardó silencio durante unos segundos. «¿Una sombra? ¿Estás segura?». La voz de Sofía sonaba temblorosa, como si estuviera tratando de ocultar algo. «Sí, estoy segura. No estoy imaginando cosas, Sofía. Algo estaba allí, y pensé que era mejor salir». Sofía respiró hondo.
necesito contarte algo. Sofía comenzó a hablar, su voz baja, cargada de preocupación. No eres la primera persona en ver esa sombra, Lu. Yo misma la he visto, y otras niñeras que cuidaron a Mateo también. Siempre pensé que era solo un truco de luces o algo con el monitor, pero parece que es más que eso. No sé qué está pasando en mi casa, pero he pensado en mudarme varias veces. Lucía sintió un escalofrío al escuchar esto. Todo tenía sentido ahora, pero al mismo tiempo, parecía demasiado absurdo para ser verdad. ¿Y crees que esta sombra tiene algo que ver con eso? ¿Cómo podemos estar seguras? No lo sé, respondió Sofía, pero estoy dispuesta a descubrirlo. Tal vez sea hora de enfrentar lo que sea que esté pasando. Sofía continuó, empecé a investigar la historia de la casa hace unos meses, después de la primera vez que vi la sombra. Descubrí que la casa pertenecía a una familia hace más de 30 años. Su hijo menor murió siendo un bebé, nadie sabe exactamente cómo. Desde entonces, los residentes posteriores reportaron eventos extraños, pero nunca hubo nada concreto. No quería creerlo, hasta ahora. Lucía sintió un nudo en la garganta. Todo tenía sentido ahora, pero al mismo tiempo, parecía demasiado absurdo para ser verdad. ¿Y crees que esta sombra tiene algo que ver con eso? ¿Cómo podemos estar seguras? No lo sé, respondió Sofía, pero estoy dispuesta a descubrirlo. Tal vez sea hora de enfrentar lo que sea que esté pasando. Sofía insistió en regresar a la casa, decidida a enfrentar el misterio. Lucía, a regañadientes, aceptó acompañarla. Mateo fue dejado al cuidado de la madre de Lucía mientras las dos se dirigían a la casa de Sofía. Cuando llegaron, la casa parecía tranquila, normal. Pero la atmósfera pesada estaba presente, como una sombra invisible que flotaba sobre ellas. Las dos entraron en la casa. Lucía sostenía el monitor de video en su mano temblorosa. Fueron directamente al cuarto de Mateo, donde la sombra había sido vista por última vez. Sofía, tratando de parecer valiente, encendió el monitor. Al principio, todo parecía normal, pero en cuestión de segundos, la sombra reapareció, exactamente en el mismo lugar, junto a la cuna vacía. Lucía y Sofía se quedaron paralizadas al ver la sombra. Parecía pulsar, como si estuviera viva. De repente, la sombra comenzó a moverse lentamente hacia la puerta del cuarto, donde estaban las dos mujeres. Sofía, tratando de ocultar su pánico, susurró, ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Pero, obviamente, no hubo respuesta. La sombra continuó avanzando. Lucía, dominada por el miedo, instintivamente tomó un objeto cualquiera que estaba sobre la cómoda, un antiguo crucifijo que Sofía había recibido de su abuela. Sin pensar, levantó el crucifijo en dirección a la sombra, que se detuvo inmediatamente. La sombra vaciló, temblando como si estuviera indecisa, y luego comenzó a retroceder lentamente, desapareciendo en la oscuridad del cuarto. Sofía, aún procesando lo que acababa de suceder, miró el crucifijo en las manos de Lucía. Mi abuela siempre decía que este crucifijo tenía algo especial. Era muy religiosa, creía en fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Las dos se miraron, tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Será que espantó a la sombra?, preguntó Lucía, aún temblando. No lo sé, pero parece que sí. Las dos salieron del cuarto, el crucifijo aún firme en las manos de Lucía. Sofía finalmente tomó la decisión que había estado posponiendo durante meses. Lu, no puedo vivir aquí más. Voy a buscar un lugar para mudarme lo antes posible. Lucía estuvo de acuerdo. Creo que es lo mejor. No sabemos qué quiere realmente esta sombra, pero no vale la pena arriesgarse. Pasaron varias semanas desde la última noche de Sofía en la casa. Se mudó a un nuevo apartamento en una parte diferente de la ciudad, donde esperaba empezar de nuevo, lejos de los aterradores recuerdos. Lucía la ayudó a instalarse, y poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Sofía estaba decidida a dejar el pasado atrás, enfocándose en crear un ambiente seguro y saludable para Mateo. Una tarde tranquila, mientras Sofía organizaba los últimos detalles en el nuevo apartamento, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Sofía contestó, pero al otro lado de la línea, solo había silencio. «Hola, ¿quién está ahí?», insistió, pero nadie respondió. Solo un leve sonido, como el llanto de un bebé, resonó a través del teléfono antes de que la llamada se cortara. Sofía se quedó paralizada, un escalofrío recorriendo su espalda. «No puede ser», como murmuró para sí misma, colgando rápidamente. Intrigada y un poco asustada, Sofía decidió investigar el origen de la llamada. Devolvió la llamada al número, pero fue informada que estaba fuera de servicio. Esa sensación de inquietud, que pensó que había dejado atrás, comenzó a regresar.
Decidió no contarle nada a Lucía, al menos por el momento. No quería que su amiga se preocupara de nuevo. Unos días después, mientras Mateo jugaba en la sala, Sofía notó algo extraño en el espejo del pasillo. Una forma indefinida, casi imperceptible, parecía estar reflejada detrás de ella. Se dio la vuelta bruscamente, pero no había nada allí. El reflejo había desaparecido. El corazón de Sofía se aceleró. No, no puede ser ella, pensó, tratando de convencerse de que solo estaba imaginando cosas. Esa noche, Sofía tuvo dificultades para dormir. Cuando finalmente lo hizo, soñó con la vieja casa. En el sueño, estaba de vuelta en el cuarto de Mateo, pero él ya no estaba allí. En su lugar, la sombra reapareció, más clara que nunca. Esta vez, sin embargo, no parecía amenazante. Sofía pudo ver una figura femenina dentro de la sombra, llorando. Estaba sosteniendo algo, un bebé. En el sueño, la figura dentro de la sombra se acercó a Sofía. «Solo quería que me devolvieran a mi hijo», dijo la voz, cargada de tristeza. «Lo encontraste, pero no puedo quedarme. Solo quiero que esté en paz». Sofía se despertó de un sobresalto, sudando y con lágrimas en los ojos. Finalmente, entendió lo que necesitaba hacer. Al día siguiente, Sofía decidió seguir su intuición. Recordó la información que había encontrado sobre la familia que vivía en la casa antes. Hizo una búsqueda rápida y descubrió dónde estaba enterrado el bebé de la familia anterior. Con una sensación de urgencia, fue al cementerio, llevando el crucifijo que había ahuyentado a la sombra la primera vez. Sofía encontró la tumba del bebé, marcada por una lápida simple, casi olvidada. Se arrodilló y colocó el crucifijo sobre la lápida. «Puedes descansar ahora. Tu hijo está en paz», dijo Sofía, sintiendo una extraña conexión con la madre que había perdido a su bebé tantos años atrás. Al levantarse, sintió una suave brisa, casi como un agradecimiento silencioso. La sombra finalmente podría descansar. Después de dejar el cementerio, Sofía sintió como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez en meses, realmente se sentía en paz. Al regresar a casa, encontró a Mateo durmiendo tranquilamente. «Está todo bien ahora, mi amor», susurró al bebé, segura de que la sombra no regresaría. La paz que sentía ahora era diferente, era definitiva. Sofía nunca volvió a experimentar nada sobrenatural después de esa visita al cementerio. La sombra, con su tristeza y dolor, había encontrado paz, y Sofía también. La vida siguió adelante, y Sofía y Lucía, aunque todavía recordaban la experiencia que vivieron, dejaron las sombras atrás, enfocándose en el futuro que tenían por delante. El pasado finalmente se quedó donde pertenecía, enterrado y en paz. Si esta historia te mantuvo enganchado hasta ahora, suscríbete al canal y compártela con quienes crees que también disfrutarían de esta experiencia. Pero aún no ha terminado, hay más misterios por resolver. Prepárate para el clímax y descubre cómo termina realmente esta historia.